Y ya está con nosotros, por supuesto, el especialista de finanzas, Rodrigo Pacheco, y también a la sana distancia, Arnulfo Rodríguez San Martín, director de análisis de Grupo Financiero Multiva. Arnulfo, ¿cómo estás? Buenos días. Señor Pacheco, buenos días. Buenos días, Paco. Pues bueno, lo primero que tenemos que poner como contexto, por supuesto, pues es la caída en el precio del petróleo. El día de ayer tuvo una subida de -2 a $7. Pues bueno, es una subida impresionante, pero con todo y eso no alcanza a pagar el costo de extracción del mismo barril de petróleo. ¿Cómo está esto? Bueno, efectivamente es una decisión de negocios. Decides trabajar incrementando la producción de petróleo a un costo de $14 por barril y recibiendo por ello $7, pues es una pérdida continua, pérdida que repercute ¿en quién? Pues en nosotros, en los contribuyentes. La decisión correcta sería bajar la producción de petróleo en esta ocasión e importar gasolinas con precios negativos, pues parece que hasta nos pagarían por importar la gasolina. El problema es de perspectiva. Se habla que fue una saturación de la capacidad de almacenamiento en los contratos de mayo, pero en junio, si sigue el problema de la pandemia, si sigue el atorón económico, pues también va a haber poca demanda de petróleo, sobresaturación de los depósitos y podríamos seguir viendo precios muy bajos, incluso negativos. Ahora, esto finalmente, ¿qué es lo que tendría que hacer Petróleos Mexicanos? Porque estamos también viendo un anuncio del presidente de la República de una inyección de cerca de 65,000 millones de pesos. ¿O tendría de plano que cerrar? ¿O qué es lo que hay que hacer con Petróleos Mexicanos, Rodrigo? Mi querido Paco, justo se anunció ayer este decreto de parte de la Secretaría de Hacienda para inyectar estos recursos. Parecería que tendría que ver cómo salir mejor o enfrentar, digamos, los compromisos de deuda que tiene Pemex. Y sin duda, Paco, y lo hemos mencionado anteriormente, tendría que cancelarse hace pues ya bastantes meses atrás la refinería de Dos Bocas, porque estamos hablando de recursos muy valiosos para el país, $8,000 millones que se están contemplando, entendiendo además que cualquier obra de esta envergadura pues suele irse a sobrecostos. Así que una de las primeras acciones, sin duda, Paco, tendría que ser dar certeza a los inversionistas, como ya decía Arnulfo, recortar la producción, pero sobre todo, y esa señal sería muy clave, cancelar la refinería, por lo menos posponerla hasta que pase, digamos, esta enorme recesión sobre la que ya comenzó a atravesar México. Bueno, para ir en contra de su optimismo, eso no va a pasar. Pues no. Pero, finalmente, eso no va a pasar. Ahora, el Banco de México anunció ayer medidas, por supuesto, para reactivar la economía y sobre todo también para que puedan ser estas medidas, se puedan repercutir en los hogares y sobre todo en la pequeña y mediana empresa. ¿Cuáles son estas medidas? ¿De qué sirven, Arnulfo? Bueno, primero que nada, qué bueno, al fin alguien hace algo por la economía mexicana, porque del lado fiscal, del lado del gobierno federal, los apoyos que se han anunciado pues no llegan ni al 1% del PIB. Para ponerlo en perspectiva, es 20% el apoyo que está dando Estados Unidos, 10% por el lado fiscal, 10% por el lado monetario. Aquí nuestra autoridad monetaria al fin se puso a hablar en serio y está dando estos 750,000 millones de pesos de inyección de liquidez que representan un 3% del PIB. Por decir otra comparación, el Banco Central Europeo está apoyando con medidas parecidas a 6% del PIB de la eurozona. Es una cantidad muy importante y además es una cantidad bien repartida. La principal parte, 250,000 millones, el 1% del PIB, se va a través de crédito a instituciones bancarias para que éstas a su vez lo distribuyan en favor de pequeñas, medianas y microempresas afectadas por el tema del COVID. Y hay otra serie de medidas que suman hasta los 750,000 para dar liquidez a los bancos y para que estos permitan dar crédito a sus clientes, dar crédito a las empresas y además dar liquidez al mercado de deuda corporativa. Un tema muy importante en la crisis de la influenza que tuvimos en México hace 11 años, se secó el mercado de deuda corporativa. Ahora, afortunadamente, el Banco de México le va a dar crédito a los bancos tomando como garantía el papel comercial, que es la forma de financiamiento de corto plazo de los negocios en México.
Rodrigo, en toda esta situación, además de estos apoyos, la cascada de bajas de calificación de las diferentes calificadoras va a afectar evidentemente la capacidad de crediticia que tenga Petróleos Mexicanos, que creo que ya no tiene ninguna, pero también México como país. ¿Esto también repercute de alguna forma? Sí, me quedo, Paco, porque al degradarse justamente la calificación de Pemex, por ejemplo, en el caso de Standard & Poor's, las tiene prácticamente igual, y eso hace, dado el respaldo que tiene Pemex del gobierno federal, como vimos de este decreto de 65,000 millones de pesos, bueno, pues esto deteriora también la calificación mexicana y automáticamente es más caro para todas las empresas y entidades que operan en México también pedir crédito o levantar justamente deuda en los mercados. Y bueno, en este sentido, Paco, pues se incrementa el interés que tendrán que pagar no solo México o Pemex, sino el conjunto de entidades que operan dentro de nuestro país. Y de ahí la importancia de las medidas que anunció el Banco Central de nuestro país, porque justo le da además margen a la banca de desarrollo que pueda ayudar a la banca privada a desdoblar más crédito a las empresas, cosa que es indispensable en una coyuntura como esta, Paco. Pues Rodrigo, Arnulfo, como siempre, un gusto saludarlos. Muy buenos días. Gracias, Paco. Buenos días, Paco. Se me cuidan los dos, por favor.